Hola, sin manija. Sin manija. Hola, sin manija. Empieza ya. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buen día, buenas tardes. Hola. ¿Cómo andan? Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Sí, te escucho, Fran. Bien. Hola, JP. Che, ¿qué programa? ¿Cómo estás? Tremendo, ¿eh? Estoy escuchando Muy bastante bueno, mal, pero bueno. Sí, te escuchamos medio mal, a vos, Jumau, como todos los también te lunes. escucho mal. ¿Usted me escucha mal? No, yo te escucho bien a vos. Es Jumau, siempre. A Jumau mal, o más o menos. Ahora no se le escucha nada. Con delay igual. Sí, y a vos te escucho con mucho delay, JP, yo también. Bueno, espero que me escuches mejor. No, perdón. Me rectifico. No te escucho con delay. Me doy cuenta que a vos te llega con delay las cosas. Me pasa lo mismo con Juan Pablo. Me doy cuenta de que él tiene delay. Sí, con Juan Pablo, sí. ¿Ahí le llegó? Una lástima. Sí, ahí le lleva. Así. Che, qué bueno. ¿Cómo puede ser, no? Ay, estoy muy cansado. Recién termino de dar una charla por Instagram Live que no... A las 18, ¿no es verdad? Terminó hace 2 minutos. No se podía conectar. Miré que probábamos. Yo no me... Aparecía negro. Ojo, no tengo nada en contra de los negros, ¿eh? Nada. Aparecía pantalla negra, después no se me escuchaba, se cortó. Afrocolor. De afrocolor. Y bueno, fue un estrés porque las redes se estresan, ¿viste? Después chequea el WhatsApp de Bolas y Manija, que hay audios que te involucran. No, es imposible. No llego. ¿Y Jumito, vos cómo estás? Bien, terminando mi tarea laboral, así que bánqueme un segundito. Síganse. Dale, esperamos. Le decimos a la audiencia que te mire un ratito, ahí trabajar. ¿Alguien avisó? Voy a avisar. Avisa. Si no, la gente se olvida. ¿Qué ibas a decir, Juan Pablo? No me acuerdo nada. Está difícil, ¿eh? Hoy fuiste el jugador designado para transmitir las noticias en la radio de la tribu, ¿no? Sí, un lujo, la verdad, y un orgullo. Me sentí muy cuidado. Había mucha información y me quedaron muchas cosas. La vas a compartir hoy, seguro, ¿no? Digo, el bonus track. Ahora me voy a servir Sí, en un momento sobre el final, como que sentiste un poquito de culpa de llevar todas malas noticias de alguna manera, y a la vez en el momento dijiste, pero es mi deber, no puedo faltar a mi deber. Periodismo de verdad, ¿no? Claro. No saco de ese ambiente. No estamos ahora vengo, ¿eh? No estamos para conformar a nadie, sino para justamente ofender, ¿no? Y que la gente la pase mal. Y sí, salvo que, no sé, propongan otra cosa, otras condiciones. Claro. Yo también estoy haciendo unas cosas de trabajo, así que dale vos, Jaime. Sí, yo traigo un informe que justamente en la tónica de lo que decimos viene a molestar a cierta gente que supuestamente está en un Olimpo de deportistas, y lo que Juan Pablo hoy estuvo informando también va por ese lado, ¿no? Así que hay un informe tuyo, ¿querés titularlo o no? La sombra negra de Nadal. Y yo sé por qué vos querés que lo titule. Porque querés polemizar sobre el color de las sombras. Sí, si querés podemos polemizar. Yo creo que todas las sombras son negras, ¿no? O de color. Afro sombra. Sí, claro. El color queda más lindo. No, cuando lo planteaste,
me di cuenta un poco de la redundancia de la frase hecha, pero a la vez dije, ¿no habrá sombras de otro color y no las vemos justamente porque no son negras? Pero que están. ¿Sabes que no sé? Qué Pará, duda, estoy ¿no? pensando, si vos iluminás un vaso azul de vidrio, hace sombra. ¿Es negra? Que intríngulis. ¿Cómo era el link de Eh, esto? Hola, de, sintonía. de YouTube, Sí. Ahí, esperen que busco. Acá está. ¿le encontraste? Démoslo al aire ya que estamos. Sí, youtube.com. No, Ah, una página nueva. no sé, yo pongo esto, ya fue. Tuvimos de telonero al Leganés hoy, que no ¿Sí? levanta cabeza. ¿Qué pasa? Empató 0-0 del Leganés, se va al descenso. Ya es prácticamente irremediable en el partido de hoy. De local, no solo no ganó, sino que empató. Pero además se le lesionaron. ¿Mal o bien la pandemia? Mal, o igual. Mal a la luz de los resultados, no solo futbolísticos, sino que hoy terminó con la lesión de su 9 titular y aparte la lesión de su goleador y salvador de los últimos partidos, que es Oscar Rodríguez. Salvación que solo sirvió para salvar un punto y no más que eso. Uy, 2 Kumagus y de diferente ángulo. Estoy viendo a ver si con esto se escucha mejor. Así que bueno, lesiones, no victorias, victorias de los rivales directos, todo mal para el conjunto pepinero. Vos tenés cosas para decir del fútbol ruso, Juan Pablo. Sí, bueno, repito un poco lo que dije hoy. Volvió el fútbol ruso, el ruso este fin de semana. Todos los partidos se tendrían que haber jugado menos partidos de los que se jugaron. De hecho, porque los casos del coronavirus siguen a flor de piel en el hermano país de Rusia. Y bueno, como dije hoy, el Fútbol Club Rostov, bastante ruido, ¿no? ¿De quién es el sonido este? ¿Escucha? Sí, se escucha mucho ruido. Tommy, vos Otro tenés algo medio. atrás, un audio. Otro medio. Nada. Sí, perdón. Ah, Era el Diego. bueno, si es el Diego, deja. Que justamente tenemos todo un tema también. Una polémica. Hoy tenemos, hoy destapamos todas las ollas, hermano, porque está la sombra de Nadal. Hoy vamos a contar, porque hoy se cumplen años de los 2 goles más significativos de la era argentina. El gol de la mano de Dios y el gol del barrilete cósmico. Ambos goles, nunca se dijo esto, ambos goles de carácter celestial y del mismo día, pero hoy acá vamos a develar la verdad, Jumagu. Vos estuviste investigando frame a frame y te diste cuenta de que ese gol es el barrilete cósmico, el de la gente, no debió ser convalidado. Es un gol mal habido, tan mal habido o más mal habido, mirá lo que te digo, que el de la mano de Dios. Sí, fue tremendo descubrirlo hoy y casi por casualidad, ¿no? Como se descubren casi todas las cosas. Decile a Newton. Por casualidad y un poco por revanchismo, porque vos que te quedaste con la espina en el ojo del gol del Gaziantep al Galatasaray el otro día. También me hizo recordar eso también. Sí, una injusticia que se tapa con otra injusticia, ¿no? Esas cosas que siempre pasa en la humanidad. Bueno, iconoclastas es poco para nosotros hoy, ¿eh? Bueno, hay más. ¿Hay más? Hay más, porque seguimos destapando la olla del Comité Olímpico Internacional. Opa. Hoy vamos a contar más. Lo dejamos picando la vez pasada. Vamos a profundizar en algunos de los deportes que el COI reconoce como deportes. Vamos a estar conociendo deportes. Y quizás nos metamos en cómo hace el COI para elegir que un deporte sea o no sea elegible por sí. Claro.
¿Llegaste a ver, Fran, lo que te compartí otro día del ¿Qué pasa? primer plano? Estoy trabajando, tengo 3 computadoras y 2 celulares. Y no ve. ¿Pero por qué trabaja así? Porque tengo la otra compu no anda para. Porque no ve y se pone muy, muy cerquita. Estoy tipeando. Sí, height. No, el boxeo en tiempos de coronavirus. ¿Llegaste a ver algo? No llegué a ver nada, pero hay un informe igual completísimo, ¿no? Sobre cómo recomenzó otra vez de nuevo a recomenzar el boxeo. Sí, con medidas. Es muy llamativo ver subir a los boxeadores con barbijos al ring. Saludarse con el barbijo puesto, las medidas de seguridad, todo para luego dar rienda suelta a una fiesta del COVID y el SIDA permitido, porque no es solo respiración, sino sangre que vuela por todos lados y que se contacta con las heridas del rival, ¿no? Sí, totalmente, Hyde, vos lo decías. Ahora yo me pregunto, ¿no puede haber un boxeo consciente del COVID, un boxeo con distancia social, en donde hay que mantener 2 metros de distancia y si la piña que te da el rival hubiera impactado, uno te tiene que tirar? Como que un boxeo basado en la confianza, en que uno dice, va a hacer. Es la honestidad. Esa me pegaba. Si estaba cerca, esa me pegaba. Y tirarse. Difícil, sí. Es la honestidad intelectual. ¿Por qué no? Bueno, te digo que el otro día, hasta el momento de casi empezar el combate, que es cuando me dejó de interesar la proyección, yo empecé a dudar si no iban a boxear con los barbijos puestos. Y hasta los relatores de la velada llegaron a cuestionárselo, porque no se lo sacaban, fueron al saludo y dicen, supongo que se los van a sacar para boxear. Y efectivamente, ahí ya en el último instante, cuando abandonaron su rincón y fueron hacia el centro del ring ya para darse de trompadas, fueron sin barbijos, sin tapabocas. Quizás ya tiene los guantes, ¿no? Históricamente. Perdón, sí, Juan Pablo. No, de un boxeo que en todo caso sea un poco como el esgrima, que tengas todo el cuerpo cubierto por una indumentaria que te proteja y al mismo tiempo delate cuando ha sido impactado. De látex. ¿no? De látex. Muy bueno para el SIDA. Sí, para evitar el SIDA. Y la hepatitis B, que a veces es un poco... claro, como ninguneada con respecto al SIDA y sin embargo es mucho más contagiosa que el SIDA, aunque con otras circunstancias y consecuencias, ¿no? No muy distintas. No. Muy parecidas. Sí, ¿Se me escucha bien? Quiero saber eso. Si se me ahora escucha mejor, bien. sí, mucho mejor. Bueno, me alegro. Qué bárbaro, che. Bueno. Tremendo. Bueno, no sé... No, y vamos a hablar también del vector Djokovic, de contagios. Sí, claro. Noble era uno de mis jugadores favoritos, me parecía copado. Ahora me enteré de un par de cosas y esto que hizo esta semana terminé detestándolo. Claro. Y ahora vamos a explicar un poco por qué, para el que no lo sabe. Sí. Para el que aún lo quiere todavía. Sí. Hoy no lo terminé de comentar, pero no solo dijo que se iba a negar en caso de que se le pidiera vacunarse, cuando exista la vacuna contra el COVID, que él no se iba a vacunar, porque no, su cuerpo es suyo, sino, bueno, una persona que es un poco injusto culparlo por lo que hace su esposa, ¿no? Pero como hombre de la casa debería controlar lo que hace, me parece, su señora. Y la mujer todo el tiempo sube videos de teorías conspirativas, del 5G, de que hay que matar a los chinos. Todas cosas muy polémicas, ¿no? Bien anticuarentena y antivacuna. Cuando se caiga el patriarcado, que la mujer haga lo que quiera, pero ahora que la controle Djokovic, hermano. Y sí. Bueno, así estamos. Incluso no se quiso testear en Croacia, donde estaba el torneo, y se tomó un avión y se fue a Serbia, donde sí se testeó toda su familia. Y bueno, contamos todavía qué pasó. No, pero ya va. Pero si quiere.
JP lo contó en la radio, así que podríamos arrancar con JP Dale. contándonos su columna de hoy. Pero se fue. ¿Se ocultó? Ahí está. Ahí está. Una remake. Sí, bueno, ustedes saben que Novak Djokovic, Djokovic, está organizando una gira no oficial de tenis, del deporte blanco, en lo que serían los Balcanes, la ex Yugoslavia más que nada. Es una gira benéfica, supuestamente. Se enfermó de COVID. Bueno, sí, ya antes de que surgieran unos casos, había sido bastante criticado, no solo por la ATP, la Asociación de Tenis Professional, sino también por autoridades y el mundo tenis en general, porque al parecer no se están cumpliendo los protocolos básicos de distanciamiento, la gente en las tribunas está ahí amontonada, hubo muchos agasajos, fiestas, tertulias, fotos, como le quieran llamar, fotos. Y bueno, y ayer nos enteramos que Dimitrov, el baby Federer, fue diagnosticado positivo de COVID, y hoy Borna Choric, otro de los en el tenis, también dio positivo, así como entrenador. Y hoy comentaba que cuando yo busqué las imágenes de Grigor Dimitrov en esta gira, en el Adria Tour, lo vi en una clínica de tenis con niños, ¿no? Sí, pero un peligro total. Hoy seguramente esos niños ya no existen. Es muy probable. Además quería aclararte que el otro jugador, Doric, no sé cómo se llama. Koric, algunos decían que viendo ahora el partido que él había jugado, se lo veía mal ya en el partido, parece que él fue el primero que se contagió, o el que vino con el COVID, e incluso no quiso saludar cuando perdió el partido, no quiso saludar a su rival, porque ya medio que se nota que él tenía... Mal perdedor. Pero bueno, tremendo. Fiesta, ahora, de todo. Abonando a las teorías conspirativas, de la cual es tan fan la mujer de Nole, ¿no? ¿No será esto un plan sistemático? Tal vez no solo de Nole, sino de los tres encumbrados, los tres tenores del tenis, como a mí me gusta decirles, Nole, Federer y Nadal, para deshacerse un poco más fácil de ese segundo pelotón de muchachos jóvenes con ímpetu que vienen a arrebatarles lo que por derecho es de ellos? Es muy posible. Hoy el padre, hoy no, creo que hace 2 años, el padre de Djokovic dijo... No fue hace 2 años porque fue respecto a la pandemia, que Federer va a seguir jugando hasta los 40 años porque no soporta que Djokovic sea mejor que él. Entonces, claro, va a jugar hasta que lo pueda superar. Es buenísimo lo del padre Djokovic. No soporta que sea mejor que él cuando no juegue. Claro, por eso quiere jugar. Es muy impresionante, terrible, ¿no? La visión de tu barba, Mau. Está muy, muy, muy grande, ¿eh? Ya estoy justo contestando un mail y... No, está muy cerca. No muy grande. Nos está dando besitos. Sí. Ya está, ya me corrí. Es muy difícil, tengo una computadora delante de la otra y se me complica, y justo me están preguntando. Qué tremendo momento que viven. Y bueno, entonces, en definitiva, una fiesta de contagios a cargo de Nole Djokovic y su séquito, ¿no? Fiesta al fin, igual, eso sí. Hay que darle la derecha. Sí. Tremendo. Pero bueno, y si a jugar en Bosnia-Herzegovina otra ronda de la Adria Tour, me parece que no va. No, porque muchos jugadores además estaban muy enojados, y no olvidemos que Novak Djokovic es el presidente de la asociación de jugadores, con lo cual están más indignados todavía porque es como que está haciendo la de él, claro, y no representándolo al interés de los... Pero quiere decir que el torneo se suspendió. Es que era una cosa, sí, ya iba a jugarse la final ayer de, no sé si este torneo, y no se jugó. Igual era un torneo amistoso. Amistoso. Y enojo de los compañeros,
en ojos de los compañeros y pandemia, hubo por el lado del otrora ex periodista deportivo, devenido en periodista, dirigente deportivo también. Recordemos que él es el que hace el famoso Deportivo Barraca Bolívar. ¿Cómo era? Barraca Bolívar. Barracas Bolívar era él, ¿no? Muchos creían que era Tinelli, pero era él el que lo había hecho. Eso. ¿Y ahora no está abocado a tareas de periodismo deportivo? ¿Qué hace periodismo general? No tengo idea, no lo escucho. Mirá, está en Radio del Plata. Sí, no hasta donde yo sé, esto es primicia. Es oficial. No, porque vieron que, bueno, estamos hablando de Quique Sacco, que está contagiado, porque es la pareja, además de María Eugenia Vidal, y que fue a Radio del Plata, y que entonces Radio del Plata ahora está como que no saben qué hacer, creo que suspendieron todo, bueno, etc. Fue sabiendo del casi confirmado positivo, fue a trabajar igual. Fue teniendo la duda, no sé si fue sabiendo, porque no había dado todavía positivo Vidal. Pero había un PCR. Pero él sabía que había un PCR en marcha, fue con tapaboca, según él, para no contagiar en caso de que él fuera positivo. Es lo que tendría que hacer siempre. Pero igual creo que fue una irresponsabilidad que además salió mal, ¿no? Como casi todas las irresponsabilidades que salen mal. Claro, y en ese programa hay un periodista deportivo, así que yo ahí entiendo que él no hace la parte deportiva, sino periodística general. Hay un periodista deportivo que también trabaja en Radio 10 y está contagiado. Lo bueno de estos contagios de famoses, es que creo que un poco concientizan a la sociedad tan dependiente de sus ídolos populares, ¿no? Aleccionadores. Lizzy Tagliani y varios más, María Eugenia, ¿no? Obviamente. Y se muestran como una persona más, ¿no? Como muy humilde, ¿no? Realmente como, claro, en algún punto los humaniza más de lo que ya son, ¿no? En el caso de María Eugenia, por ejemplo. La humildad no sabe de inmunidades. Y los dos se escriben con H. No, inmunidad no. Así que esa es la historia con quién? Con Djokovic. Quique Sacco. El Djokovic del periodismo. El repaso, porque ahora todos los lunes hay que hacer el repaso de el COVID en el deporte, ¿no? ¿Quiénes se agarraron el COVID? Quique Sacco. María Eugenia Vidal. Está recuperado Ramiro Funes Mori. Al parecer. Sí, Ramiro Funes Mori. Recuperado ya, ¿eh? ¿Quién? El recuperado en Monterrey. ¿Qué quiere decir? Tenés información. Sí. Tenés ya información también de Rusia, importantísima. Sí, la estuve comentando ya varias veces. No en este programa. Hubo 6 positivos en el Rostov, en el Fútbol Club Rostov, y 3 en el Dinamo de Moscú. El Rostov, lógicamente, entró todo el equipo, todo el plantel en cuarentena, el cuerpo técnico, y tenía que jugar un partido contra el Fútbol Club Sochi, y se ve que la liga de por sí no de facto suspender el partido, sino que dependía de la buena voluntad del equipo rival de decir, bueno, está bien, acordamos jugarlo después. Claro. Y Sochi dijo, no, pedimos los puntos, no me importa nada, nosotros nos cuidamos, y ellos perdieron el partido más difícil quizás, que es el de ganarle al COVID, denos los puntos. Y el Rostov, bueno, dijo, no, para eso mandamos a los pibes, aunque sea para exponer a Sochi en su brutalidad. Y que se contagien, se hagan hombres, ¿no? Pero... Y bueno, así fue que jugaron y ganó Sochi 10-1 a los 10-1 al final. ¿Qué opinan de eso ustedes? ¿De qué todo? ¿De qué coronavirus? De que el equipo rival no le haya suspendido el partido. ¿Está bien haber dicho yo me cuidé y vos no? Hay un ruido raro, hay un medio extraño. Lo hemos hablado quizás rudimentariamente, la estática de lo impensado. Quizás
lo hemos hablado rudimentariamente en algún momento, es que en la nueva normalidad el COVID es una forma de nuevo escritorio, o un tercer espacio donde ganar. Ganás en el campo, ganás en el escritorio y ganás en el laboratorio. Si tenés COVID positivo y perdiste los puntos, hermano. Yo no tengo COVID positivo. Te gané, ya está. No jugué. Gané. Sí, a mí no me gusta mucho la actitud, pero viéndolo desde otro lado, podría verse como una buena actitud. Una buena actitud como para que darle el espacio a chicos jóvenes que debuten, ¿no? Y que se hagan abajo, como sucedió, ¿no? Mirá, por ejemplo, ¿quién le quita la tarde gloriosa al arquerito del Rostov? Totalmente. ¿Qué hubiera pasado si en vez del COVID era una gripecita, como diría Bolsonaro, y todo el equipo se enfermaba? Se hubiera jugado igual. Bueno, ha pasado alguna vez, sobre todo en partidos de Copa, eso, que se descomposturas o que se indigestan masivamente los miembros de un plantel. Ahí no sé cómo lo resolvían, si posponían, si ha habido de los dos casos, me parece, ¿eh? Sí. En Sochi juega su principal figura es Alexander Kokorin, que es un tipo que viene de jugar en lo... Un tipo con ínfulas. Sí. Y que viene a destacarse en el fútbol penitenciario, porque ha estado preso un año. El Ronaldinho... Sí, peor, porque es un hijo de puta, realmente, un tipo que en una noche de juerga, tipo la naranja mecánica, le dio una paliza a un tipo, porque sí, a un tipo que estaba ahí en un restaurante, un bar, no sé qué, y bueno, estuvo un año en cana. Un tipo, Kokorin, que fue gran figura del fútbol ruso durante varios años, jugó el Mundial 2014, y bueno, nada de eso. Una vergüenza, ¿no? Y bueno, decía que hubo otro equipo del fútbol ruso que dio 3 positivos, que fue el Dinamo Moscú, pero en este caso el rival que era Krasnodar aceptó postergar el partido, ¿no? Claro, no hay reglas sobre esto todavía. No hay que hacer, es como... No, es otro partido. Se arregla en la cancha. O en la vida. Pero en cualquier otro lugar. Qué bárbaro, otro país muy polémico donde ha regresado el fútbol es la República Federativa do Brasil. ¿Volvió el fútbol? Volvió el fútbol y además en un estado castigado como es el de Río de Janeiro. Hay más de 1.000 muertos. Sí. Hubo infectados, equipos con infectados. Ahí, ¿no? Con muchos. Sí. Quizás, bueno, ya están apuntando a la inmunidad de rebaño dentro del fútbol. Escuchame, JP, ¿es cierto lo que escuché que incluso se jugó con público? Sí. En Flamengo no sé si hubo otros partidos con público. Entonces no Flamengo Bangkok fue sin público. ¿Estás seguro que sin público? Sí, no había nadie. Mira, yo entendí que había un poquito de público y además al lado de la cancha, pues fue en el Maracaná, está o dentro de la cancha, no sé dónde está el hospital ese que hicieron de emergencia, que hubo un partido de fútbol en el medio de donde estaba el hospital también. Rarísimo. Está bien, para entretener a los convalecientes, eso no está mal, Jumau. No. Hubo 2 equipos que se quejaron, que fueron el Botafogo y el Fluminense, pero se quejaron no por tanto porque vuelva al fútbol, sino porque no les avisaron con tiempo y no habían entrenado lo suficiente. Y entonces el alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, sacó un decreto diciendo que se prohibía el fútbol hasta el jueves o el viernes, cosas así. Y entonces prohibieron todos los partidos. Pero después el mismo alcalde dijo, no, pero era nada más que para el Botafogo y el Fluminense, para que no pudieran, para que tuvieran más tiempo de jugar. Pero se suspendieron todos los partidos igual. Y bueno, ahora supuestamente el fin de semana que viene se retoma, ¿no? Estadual, Carioca,
que no le importa a nadie nunca. Totalmente innecesario realmente jugar este torneo. Pero bueno, es lo que hay. Qué locura la disparidad de criterios, ¿no? Un país que está muy complicado por el COVID, o por lo menos eso se entiende, ¿no? Y juegan igual al fútbol, ¿no? Y acá que estamos ahí nomás, un poco mejor, o bastante mejor, ni se está hablando siquiera de Uruguay salir a dar la vuelta a la manzana. Y Uruguay que no tiene casi casos, claro. Tal vez es el jugado por jugado, ya está. ¿Qué vamos a solucionar si yo creo que hay algo de eso, ¿no? Ya está, ya fue? Acá todavía hay algo que cuidar. Ya hay que darle una última alegría a la gente, ¿no? Claro. ¿Podría ser Uruguay el Disney del fútbol sudamericano y que se juegue ahí en Uruguay o en Paraguay? Toda la liga. Paraguay, claro, también. Todas las ligas. Me gusta más Paraguay, No hay espacio. Es verdad que no hay espacio. Eso sí, no hay estadios para todos también. Distancia social para tanta gente. Porque iba a ser Jujuy el Disney, ¿no? Disney un lugar de la diversión y Jujuy también, como su onomatopeya lo dice. Claro. Pero volvió a fase 1 Jujuy y dejó de reírse. Pero hay un problema que nos trajo la pandemia y sobre todo se evidenció en la semana que se jugó la final de la Copa Italia entre la Juventus y el Napoli. Tremendo. Y es que a raíz de la pandemia y la necesidad de distanciamiento social, va a haber que prohibir el triunfo por lo menos de los equipos acostumbrados a perder. Porque en los festejos se vuelve inmanejable el contagio. Fue tremendo, ¿eh? La pandemia está preparada para beneficiar a los grandes, como siempre. Claro. Y es el orden establecido. El orden mundial. Porque lo que digo es que un Juventus ni hubiera festejado, una Copa Italia era lo mismo. Se brindaban por Zoom y a dormir. En cambio, el triunfo de Napoli despertó unas pasiones que eran previsibles que sucedieran y que los festejos llevaran a una fiesta aglomeraciones tremendas. De escupidas, toqueteadas. Sí. Quizás tenga que prohibirse todos los partidos que puedan dar a un festejo. Solamente se juegan. O prohibir el triunfo. Prohibir el triunfo. Pero evitar el empate. Prohibir los campeones. O diferirlo. Tienen que ser partidos donde terminen siempre empatados, pero que durante el transcurso del mismo vaya cambiando el resultado numerosas veces. Para que no se haga aburrido. Eso puede ser. Lo otro que puede ser, ya lo sabe. Lo otro puede ser es que termine el partido y quede sujeto a revisión. No hay campeón. Y cuando termine la pandemia, ahí entregamos los títulos, las medallas, los festejos y se declaran campeones los que tengan que ser campeones. Me parece muy bien. Es como dejar en stand-by la competición, ¿no? Y es esa la nueva forma de vida hasta que pase la pandemia. Estamos en stand-by. ¿Por qué el deporte tiene que estar en otra fase? Tal cual. ¿No es cierto? Totalmente. Pero pasó más, ¿no? Pasó más. Hablaste de una tercera controversia, JP, en la radio, en la tribu. Hablé de lo que vimos todos, que fue algo de la semana pasada. Terrible. Sheffield United versus Villa de Birmingham, cuando la pelota entró claramente, ¿no? Yo entré a ver la repetición preparado para dar mi típico discurso de que la pelota no entró. ¿Qué es lo que digo siempre en toda polémica? Que la pelota no entró. Es imposible que entre, claro. Pero en este caso tuve que ceder, ¿no? Y decir, sí, entró muy claramente. Tuviste que dejar tu principio de lado. Sí, la realidad, ¿no? Me tuvo ante esa situación. Recordemos, ¿no? No sé, como dije hoy en la tribu y tampoco lo sé ahora, no me acuerdo cómo fue la jugada, pero en un momento la pelota entró. Un cabezazo bombeado, como dijiste. Claro, el arquero la agarra, medio que tropieza con su compañero cuando está bajando de haber subido, ¿no? A agarrar la pelota, y trastabilla adentro del arco. La pelota, hay que ser sinceros,
porque lo estuve analizando mucho, no es que entró 1 metro ni medio metro, entró tal vez menos de 10 centímetros, pero claramente entró toda. Pero ¿sabés cuál es el tema? Es la vez que más claro quedó en evidencia que entró. ¿Por qué? Porque entró al lado del palo, entró más que se separó del palo, y el arquero, en el esfuerzo de no caerse y de sacarla, la apoya con el palo, contra el palo del lado de adentro, o sea, trayéndola un poco más. O sea que no hay duda de qué pasó. Si hubiera tenido contacto con el palo, ahí podemos discutir si había una partícula de la pelota que estaba en contacto con el palo, que es parte de la línea, y entonces nunca pasó toda. Eso es lo que yo iba a decir. El palo no es gol. Claro, si está tocando el palo, estamos de acuerdo. Pero en un momento deja de tocar el palo. Sí, bastante más atrás. El tema es que incluso el gesto físico, del arquero, económico y hasta fisiológico, diría yo, del arquero, es de anímico. Me metí un gol en contra de Repavo y no escucho el silbato, y me puso cara como de no lo cobraron, no puede ser, que ahora donde y mientras no cobraban, entonces dijo, yo la saco para adelante y listo. Además, sabes una cosa, Jumagu, en el fútbol inglés está tan mal visto eso como tirarse en un penal, otra cosa, que el arquero, cuando se dio cuenta que había sido gol y que no lo habían cobrado, dijo, bueno, ahora me convierto en un garca para la sociedad. Pues yo en este momento están esperando de mí que yo diga, muchacho, fue gol, miren que yo me metía dentro del arco. Es que yo no sé si él estará 100% seguro, porque uno atajando piensa que la salvó, tal vez. Así que no tiene que meterse. Yo creo que no, pero el jugador es el último que se entera de si es gol eso. Es el último que... Ojo, no estamos diciendo lo principal, que es que el árbitro dijo, no fue gol porque el reloj dijo que no fue gol. No porque no vi que fue gol, que tal vez no lo vio, sino que no, el reloj me dice que no era hora del gol. No era la hora del gol. Todavía no fue gol. Renueva los debates o quizás los confirma cuando nosotros nos preguntamos qué es el gol, ¿no? Una pregunta tan básica como qué es el gol, ¿cuándo una cosa es gol? Y habíamos llegado a la conclusión de que es gol recién cuando el árbitro lo convalida como tal. Claro, sí. Eso es el reglamento de todos los deportes. Este caso fue, se ajustó al reglamento, no lo convalidó, entonces no fue gol. Claro. Exactamente. Tiene razón el árbitro. No fue gol. Desprevenidos. No fue gol. Hay un tema donde yo tengo que darle la derecha al árbitro, ¿no? Si él no ve que fue gol y el reloj no le dice que fue gol, él no puede cobrar gol. Jumagu, ahí hay algo. Es clarísimo. ¿Es gol? Ahora, el problema es que había... No, si el árbitro no lo ve, no es gol. No. Salvo que alguien lo auxilie, alguien competente para ello. Ahora, acá había dos personas competentes. Un reloj que si bien no es persona, en este caso actúa como persona. Aclarémosle ahí a lo desprevenido, Jumi, que en el fútbol inglés hay un reloj que indica, que le vibra y le suena al árbitro del partido en el caso de que la pelota traspase completamente la línea de gol. Claro, que es la tecnología que se usa en los mundiales también. Jumagu, vos como sindicalista tenés que saber que esto es una movida corporativa y sindical. Y para poner más personas y menos... Para que vuelvan los árbitros de atrás del arco. Ese no se lo comía el árbitro de atrás del arco. Pero ahora, si esos árbitros... Si los árbitros de atrás del arco están arriba en el VAR ahora. Claro, pero estaban en el VAR tomando algo. En el VAR tomando algo, porque no llamaron y dijeron, che, muchacho, me parece que entró, vamos a mirarla porque entró. Hay que ver bien cómo es el reglamento, la verdad que lo desconozco, y por ahí reloj mata VAR. Dicen que hoy escuchaba que 9.000 partidos ya hubo con esta tecnología y es la primera falla. Hoy salieron a reconocer que falló el sistema, ¿no? Dicen que la primera vez que falló en 9.000 es lo que decía Juan Pablo hoy, y yo en el instante pensé, en 9.000 partidos sin reloj, también hay un fallo de eso, de que no pasa la línea de gol. No hay más que millones de libras esterlinas. O a lo sumo habrá 2, ponele. No, lo que quiere decir es que te ganó la estadística, que por más que quieras modificarla, la estadística está en algún lado. Está en algún lado en el mundo.
Y te va a encontrar. Los libros. Y va a aparecer y va a estar. Porque le pusiste todo para reducir la estadística y la estadística apareció. Igual apareció ese Siempre gol. gana. Siempre gana. La estadística está comprobado. La estadística es. Ay, perdón. La estadística es omnipresente. Como Dios. Es el Dios de la tierra. Y Ahora, ahí te das cuenta, ¿no? ¿Ustedes qué creen que pasó por la mente del árbitro? Para mí lo vio el gol, porque fue bastante claro. Para mí lo vio, pero ante la presión de la tecnología, digo, no, bueno, me lavo las manos, ¿no? Condicionado por el Dios tecnología. Claro, él estaba en diagonal. Es difícil desde esa posición de estar tan seguro de que entró, porque insisto, si entró. Eso sí, entró. Ahora, no entró más de 10 centímetros, no entró pero ni por casualidad. Entonces es muy difícil estar tan seguro de que entró. Más si no te suena el reloj. Lo daba, yo creo. Sí, lo daba porque creo que se lo cobraba solo el arquero. Puede ser. Para mí, el árbitro está en la peor posición, perspectiva para verlo. Y además, el árbitro piensa que tiene el reloj, que lo van a llamar del VAR, de última, si fue gol, que está el VAR. Hay que muchas está en cosas línea. que tienen que fallar. Dice, yo vi gol, pero en una de esas, y lo vi, pero un centímetro estaba en la línea. No es abismal. Si a mí nadie me dice que fue gol, no lo puedo decir. El reloj el línea no levantó, el reloj no me sonó, nadie me sonó, por ahí vi mal, viejo. Es que todo el mundo confía en el reloj, estamos viviendo en los demás. La dictadura del reloj, la dictadura del sí, además el ojo de halcón dura, porque realmente prima toda esta supuesta tecnología, ¿no? El triunfo de la razón instrumental que ya nos dio Auschwitz, nos dio la bomba atómica y ahora no le anularon, no le dieron el gol. Y te estás olvidando. ¿Cuántas tragedias más hay que esperar? Te estás olvidando de un Chernobyl, te estás olvidando. Sí. Sí. Y una cosa que quería decir, justamente el otro día en el partido de no me acuerdo quién. Perdón, no te estaba olvidando. Es su rusofobia que lo hace pasar por el costado. Rusofilia, perdón. Sí. Un accidente, nada más. Sí. Era Rusia, ahora es Ucrania, ahora lo podemos criticar. Hubo un partido donde hubo un offside milimétrico o centimétrico. Donde también, a mí me encantó que el relator dice, según el VAR, pero bueno, son píxeles, dijo, como diciendo, vaya uno a saber. Gumi, Barcelona le ganás. Barcelona le ganás, un gol a favor del Barcelona que anularon. Y es lo que dijimos al principio con esto del VAR y el offside. Se anuló la regla, aunque no en el papel, de que misma línea no es offside. Porque misma línea no hay más, no existe más con el VAR. Porque siempre hay una molécula va a estar más adelante o más atrás. Y otro tema que dio que hablar el VAR también fue con el penal al Real Madrid, que yo creo que fue penal, pero lo miro 20 veces y 10 veces pienso que sí, 10 que no. Y el gol de Benzema, que también parece claramente que la baja con el hombro, pero después la ves de nuevo y parece que hay cierta partecita del brazo Jumau, que la toca. ¿Dónde termina el hombro y empieza el brazo? Ahí está. Es ridículo eso, tal cual. No, es increíble. Te lo preguntan a vos que sos casi médico. Por eso. Que se determine la última frontera. Mirá, con camiseta puesta es muy difícil determinarlo. Sin camiseta puesta también. Porque el hombro no deja de ser una articulación. Claro, está dentro del cuerpo. Supongamos que línea. No existe el hombro. O sea, el hombro sería, desde mi punto de vista, del deltoides para arriba. Tengo una propuesta, Jumagu. Perdón, no existe. Yo tengo deltoides de basquetbolista, así que lo puedo mostrar. Por supuesto. Me queda el deltoides de basquetbolista se puede mostrar. A ver. Porque yo creo que el hombro... No, ya no tengo más el deltoides de basquetbolista, pero bueno. Pero fíjate, ahí está. El hombro no está acá. Esto no es hombro. El hombro sería de acá, donde termina el deltoides, para arriba. Pero bajó con esto. Y acá hay un poco de brazo, de antebrazo. A ver, Francisco. Para mí el hombro no existe. No existe, pero está dentro del hombro. Está en uno. Uno puede confiar que tiene un hombro. Un hombre también, claro. Hacemos así, decimos, el hombro
Acá. Es una línea, es ínfimo. Y lo saco, es esto. Es esto. Pasás el brazo a la espalda. Propongo una cosa, Jumau, a ver si estás de acuerdo conmigo. Saliendo de las definiciones que da la anatomía, la medicina, respecto al cuerpo humano, en dónde está el hombro de uno y dónde termina el hombro de uno y empieza el brazo de uno mismo, ¿no? Tal cual. Para los efectos del fútbol, en el que el brazo está prohibido, el uso del brazo, se podría determinar que el hombro es lo que abarca la manga corta de la camiseta. No, porque ¿y las mangas cómo son? De largas. O jugar con musculosa y decir, con una musculosa ancha. Bueno, estamos cambiando la red, estamos discutiendo el status quo, Jumau. Sí, jugar con musculosa ancha. Es más, ahora recordé que discutí con vos un gol también el otro día, que vos decías sí, todo el de los hay. Yo no, todo hombro. La semana pasada, un gol que yo decía que era mano, porque hay parte de la pelota. Un penal, no, para mí. No, para mí le pega tocando deltoide. Si toca deltoide no es hombro, el deltoide no es parte del hombro, para mí, ojo. Señalate el deltoide. Que es científico. Señalate el deltoide. El deltoide es, a ver. ¿Dónde empieza y termina el deltoide? Deltoide es esto, ¿no? Eso no es mano. ¿Cómo no va a ser mano esto? Mirá, eso no es mano. Lo pongo así, me dice que esto no es mano. No es mano. El brazo, abajo de es mano. Está el señor húmero, y el señor húmero es el brazo. El deltoide de Dios. ¿Está? Todo lo que se mueve acá es húmero. Si no, no se movería. Si es húmero, es brazo. Lo que no se mueve está de acá para arriba. Clavícula, escápula, eso es hombro, podríamos... Igual en esa jugada no le tocó a Ari, En esa jugada le tocó acá. Ojo. Pero acá es acá también, mirá. No, acá es acá. No, acá, para mí tocó acá un poquito, Bueno, esa es una discusión visual. Igual ya está, eso ya está. Sin número, Benzema no podía bajar la pelota. Pero bueno, es muy fino eso, así que... No, yo tengo ahí que decir otra cosa. ¿Por qué está prohibido tocarla con la mano? Porque se llama fútbol. Y entonces prohíben que te toque como cualquier otra cosa que no sean los pies y las piernas. Una posibilidad. Pero no, claro. Otra posibilidad. Está bien, porque las manos uno tiene cierto control que puede con eso sacar ventaja respecto del control que se puede tener con los pies. ¿No? ¿Sabes cuál es el problema, Fran? Sí. Es la mano prensil del ser humano. Sí, y de los primates. Es los caballos le pueden pegar, es lo mismo. Perfecto. Pero digo, si el problema es el control que uno le pega un codazo a una pelota y puede quizás tener una trayectoria controlada del balón. Y en ese caso, ¿por qué se puede con el hombro? ¿No tiene que estar prohibido también? Lo que pasa es que tienes que tener un límite de algo, porque si no... El hombro también, es lo más claro. Lo puedes tocar solo con el cuello. Con el cuello y la cabeza. En el handball, por ejemplo, más allá de que muchos creen que no, se le puede pegar con cualquier... que es un deporte también, se le puede pegar con cualquier parte del cuerpo, menos... con los pies. Con las partes que están de la rodilla para abajo. Mira. Entonces... La rodilla es mucho más clara que el hombro. Es mucho más clara. Primero porque no está vestida la rodilla. La rodilla es una articulación desnuda, normalmente en el deporte. No, y las rodilleras. Nacho González. De los voleibolistas, de los handbolistas. También, pero si le pegan la rodillera, es rodilla, por ende no es pie. Porque de la rodilla para abajo, con la rodilla se le puede pegar, de la rodilla para abajo. Disculpame, Juan Hugo. Hola, sí. Vincho. ¿Cómo está, Vicente? Ahí llegó Vicente, llegó Jorge. Así que, bueno. Jorge no se enoja porque lo saludé a Vincho, sino porque no lo saludé a él. Acá estamos. Vamos acá en rebeldía. No contestó. Pasaron 2 primeras horas del día del fallecimiento y no contestó, así que está en rebeldía, Vicente. Bueno, Vincho, tranquilo. Vicente. Casi, Vicente. No muy bien, pero está perfecto. ¿Tomamos unos mates? ¿Un mate? Nuestro cebador oficial de mate ahora. Un penal. Bueno, la discusión sobre el brazo.
Pero no sé si me parece genuina, Yo creo que están sobreactuando. Los miraba desde afuera, desde una fue dentro, y me parecía una sobreactuación. Dale, entraba bolas y manijas si no te parece eso. Claro, pero no era una sobreactuación. Estábamos discutiendo sobre las finezas en el sentido del límite del deporte. Sí. Claro, con ese mismo criterio de lo delgado que es el límite entre una mano ilegal y un hombro legal, ¿qué le podemos dejar al gol? Es muy difícil saber cuándo no gol y cuándo es gol. Está bien lo que hizo el árbitro. Todo esto viene por el gol que no se sabe si entró o no entró. No, el árbitro, se sabe que entró. Ojo, el árbitro creo que estuvo más que correcto. Yo insisto, yo soy árbitro, ¿sabes? Hay que estar correcto. De varios deportes. Uno no puede cobrar lo que no ve. Lo que no ve. Entonces, así la pelota haya entrado 1,5 metros, si él no la vio entrar. De hecho, por ejemplo, siempre pongo... pero en el fútbol puede pasar. Gran pelotazo a boca jarro o a boca de jarro, pega en el parante de atrás de la red y vuelve. Muy rápido, ¿no? Muy rápido. Sí. Y el árbitro no llega a ver que esa pelota no pegó en un palo. No lo puede cobrar el gol. Claro. Ahora, le volvemos a la duda original, que es, si no lo vio, o si habiéndolo visto, confía en que tiene el reloj, en que hay VAR y hay un línea que le van a decir que si fue gol, que lo cobre. Ahí claro, creo que él no estaba del todo seguro. Yo no creo que lo haya visto igual, No creo que lo haya visto porque no estaba bien ubicado. Claro, pero la seña de él no es no lo vi, es el reloj no me dice nada. Claro, pero yo creo que está diciendo yo no lo vi. El reloj, es la más fácil, es la más fácil. El reloj no me dice nada. Culpen al reloj. Ahí está el reloj, seguramente va a tener muchos problemas, ¿no? Pero bueno, esto también quizás nos lleva a destapar otra olla histórica, ¿no? Porque hoy Jumagu se cumplen años de los 2 goles más importantes de la historia argentina, de los 2 goles de Maradona a los ingleses, porque siempre se menciona así, no son los goles de Maradona a Inglaterra o al representativo inglés de fútbol, sino a los ingleses. Sí. A todos los ingleses. Tendría que ser ahora para que también sea a las inglesas. El gol con la mano. Lo peor es que siempre se recuerda a ese partido como el partido del gol. La mano de Dios. De la mano de Dios, o sea, el gol no válido, el gol del tramposo. Y el gol ultra. Y el gol eso. Que valió por 2 y por eso anula la validez del anterior y todo eso. Que él quedó como resentido por haber hecho un gol no válido, que entonces después se resarció con esa maravillosa obra de arte. Pero Jumagu, vos descubriste algo. Sí, y vamos a verlo en este preciso momento. Vamos a ver. Desde el inicio. Viene pelotazo buscando ahora con más. Epa. ¿Qué pasó ahí? Estás buscando ahora con más velocidad, ¿Por qué no parás? Déjame ver el gol, hermano. Para Inglaterra. Viene pelotazo buscando ahora con más velocidad, Ahí está la jugada. El gol de Maradona de los ingleses. Ahí sale la jugada. De Ruggeri al inglés. Ahí sale la jugada. Para Inglaterra, pero ahí quedó en el camino. Ataca Argentina ahora. Pero atención. Malísimo el relato de... Mira, ataques, Diego, qué partido, Notable de Maradona, notable. Se va y le pega. Genio. Le pega, gol. Tremendo. Y era amarillo. Parece el relato de Viñolo, que tanto lo jodíamos con el gol del... Sí, vamos a... Mauro, voy a darle un adelantado, entonces. Vamos a escucharlo todo. Para Inglaterra, pero ahí quedó en el camino. Ataca Argentina ahora. Pero atención, que a medida de que se animen a pasar al ataque, van a quedar expensas también de los contraataques, Diego, qué partido, Notable de Maradona, notable. Se va y le pega el gol. Le pega, golazo de Maradona. El mejor del mundo, Maradona 2. Inglaterra 0, qué golazo, Maradona. ¿Qué faltaba para... Notan que dice Maradona 2, Inglaterra 0, pero
no lo dice como diciendo Maradona hizo 2, se equivocó. Sí. Y vieron qué corto es el grito de gol, además, ¿no? Porque es como que estaba en otra cosa, Mauro Viale. Sí. Por ahí estaba esperando que el VAR lo revisara. Bueno, pero voy a sacar esto porque después YouTube nos... Pero ¿qué vemos ahí, Jumau, por favor? Creo que es un claro full, más allá de que la pelota ya la había perdido el inglés, es un claro full. ¿Tenemos el gol que le hicieron al Galatasaray el otro día como para corroborar que le anularon? No está toda la jugada. En el fútbol de hoy se anularía ese gol de Maradona por la falta de Luciani. Sí. Terrible lo que acabamos de descubrir. Al final fueron 2 goles no válidos. Hubiésemos perdido 1-0 por lo menos. De hecho, no hubiésemos llegado nunca a la final porque en el partido de Argentina-Rusia hubiesen cobrado el penal para Rusia y perdíamos 4-2 ese partido. No hubiéramos sido campeones del mundo jamás. Hoy igual porque Rusia tampoco fuimos campeones. ¿Cómo, Jorge? Perdón. Tampoco fuimos campeones en el 90. No, pero no era el 90 esto. Claro, pero a eso iba. ¿Qué partido de Argentina-Rusia? Si Argentina-Rusia es en el 90. Tienes razón. No hubiésemos llegado a la final tampoco en el Mundial 90. Mala mía. Todo tiene que ver con todo, claro. Pero ¿qué decía Juan Pablo? Que Maradona no hubiera sido lo que es hoy. Quizás se hubiera salvado, ¿no? Como persona. Hoy sería considerado un fracasado, pero quizás hubiera pasado las drogas, ¿no? Eso. ¿Qué es mejor? Ahí está. ¿Qué preferimos? ¿Un Maradona que nos llevó al éxtasis de la victoria y de la argentinidad? ¿O un Maradona crack que se hubiera evitado las drogas? Yo preferiría el Maradona que se drogaba, pero que no dejaba de drogarse. Porque el Maradona, cuando deja de drogarse, ese es el peor. Tengo un posteo en Blogsport, ¿no? El anterior a Bola sin manija, donde digo qué triste este Maradona que se está queriendo recuperar y ya perdió toda la gracia, ¿no? Claro. Igual Maradona ya era un enfermo, alguien que se drogaba por diversión o por angustia. Uy, golpes en la puerta. Y no sé si eso hubiera cambiado, probablemente hubiera sido peor todavía, se hubiera drogado más, porque hubiera dicho encima que no soy el mejor jugador del mundo, encima que no le hice el gol a los ingleses, que le hice en otra realidad. Encima soy un drogadicto, ¿no? O sea que eso hubiera generado que se drogara más, quizás. Se salvó. Puede ser. Igual tengamos en cuenta que Maradona siempre se drogó con droga buena, con lo cual no sé hasta qué punto es tan malo. Droga de los ricos, quiere decir. Claro, la droga que toman todos los ricos, de esa droga que sale cara, pero sale cara monetariamente, pero no en cuanto a salud. No, bueno, no tanto. Con esto no queremos decir que la droga no haga mal, ¿no? No, para nada. Sobre todo la droga que puede comprar la gente común, que es la que peor hace. Por eso no hay que drogar, Juan Pablo, si sos pobre. Que era una droga recomendada por médicos, ¿no? Y psiquiatras a principios del siglo XX y que se dejó de usar por la presión de los poderes. Las tabacaleras, sobre todo. Ahí nadie ve, ahí Michael Jordan fumaba en los entretiempos, habano cubano, oliva. Y nadie le decía nada. No, y mismo cuentan que el Cani con Troglio en el 90, ¿no? Tal cual. Fumaban que no daba más adentro de la habitación. Fumaban cocaína. Cocaína, como así te iba a decir, pero justo, ¿no? Qué casualidad los dos, pero bueno. Claro. Pero bueno, así que esa es una de las ollas que queríamos destapar, ¿no? Sí, una de las tantas que tenemos para hoy. ¿Sabemos? A favor de Maradona podemos decir que no fue él el que, al revés del gol con la mano, no fue el culpable. El infractor. Falta. No sé. Sí, no sé quién fue, pero bueno, fue muy, muy evidente. Igual también es cierto que en ese mundial no se cobraban casi los fulles. Era realmente otra cultura. Se podía jugar.
hace no mucho tiempo vi el partido de Argentina a Corea del Sur y las patadas que le dan a Maradona todo el tiempo, desde el primer minuto hasta que termina, son tremendas y se cobra un 15% más o menos. Pero eso por impericia de los coreanos también, ¿eh? Yo tengo una teoría con respecto al Mundial 86, que no es solo mía, es de mucha gente, ¿no? La altura hizo estragos en ese Mundial. Enlenteció el juego, lo cual tal vez ayudó a Argentina. El calor. Pero además la altura también enlenteció las cabezas de las ternas arbitrales. No cobrando manos, no cobrando penales, no cobrando fulles. Recordemos, Jumagu, que en esa época los árbitros vestían de negro y con el calor más la altura. Tremendo. Totalmente. Tremendo. ¿Y querés decir que también enlenteció las cabezas de los jugadores? Obviamente, eso no cabe en ninguna duda. Cabeza que nosotros dijimos, siempre supusimos prodigiosa, como la de Maradona, terminó reinando en un lugar donde todo se había hecho promedio, donde se había bajado el nivel de esas cabezas. Es muy probable. Estaba pensando además que si vos, por ejemplo, tenés un cerebro 10 como el de Maradona y la altura te lo reduce un 20%, queda en un 8. Ahora un cerebro 8 lo reducís un 20% y se reduce más. Claro, que más te queda que 8. Un 6.40. Sí. Y de 6.48 hay más diferencia que de 8 a 10. Piénsenlo en porcentaje. Entonces Maradona fue beneficiado por 20% en casos. Es la misma diferencia, ¿no? Pero en este caso la estadística no rigió, pero... Pero sí te entiendo, Juan, a lo que querés decir. Es así como vos decís. Llamar a Eri que nos lo explique. Está acá al lado, me está preguntando algo y no le estoy dando bola. Ya le voy a dar bola porque si no... Decirle que no hable de matemática, Eri. Ahí está. Qué bárbaro, che, pero bueno, eso con el gol de Maradona. Los ingleses, que también hay que destapar una olla que igual está destapada. Sí, Juan Pablo. El hecho de que hay alguna relación que cuando va a un lugar con altura, que hace masca coca, ¿no? Masca coca. Maradona ya estaba acostumbrado al cierto consumo, ¿no? Relacionado. ¿Eso le podría haber ayudado en su adaptación al clima, quizás? Me parece que sí. Mira, para el deporte siempre es mejor drogarse. Así que en ese sentido seguramente lo ayudó. No, y además lo que puede haber ocurrido es que al haber altura no haya habido control antidoping al respecto. Seguramente, sí. ¿Al respecto en cuanto a la altura? Respecto al consumo de coca o cocaína para contrarrestar los efectos de la altura. Seguramente no lo hubo, o tuvieron mucha suerte varios jugadores. O todos, porque no hubo controles positivos, no hubo positivo de cocaína en el Mundial 86. ¿Cuándo empezó el antidoping en los mundiales? Hubo un positivo. En el 78 hubo un escocés que dio positivo. De Wiki. Johnstone, creo. ¿De 1978. Ya de Wiki. Y en España Ramón Calderé dio positivo en el Mundial 86. Pero no sé si positivo de qué. Bueno. No sabía. Pero dio positivo de algo. Creo que de efedrina, ¿eh? ¿De COVID? Ya había efedrina. Sí. Pero en el 70 empezaron los controles antidumping. Y a ver, ya les digo rápido. Uy, sí, muy rápido lo dijiste, no se entendió nada. Desde que comenzó el control antidopaje en el 1970 solo hubo 4 casos de doping. El primero en el 74 y el último, el de Maradona, en el 94. No puede ser. Qué nos duele. Raro. Una vergüenza. Sí. Ahora, otra olla que... 2 por efedrina. 2 por efedrina, bastante popular. Otra olla por efedrina, pero todavía no era permitido. Otra olla que estuvimos destapando, en realidad es una olla que suele estar más destapada, pero que a veces no recalamos en ello, y creo que los centennials
hoy yo lo decía en Twitter, los Centennials no lo tienen tan presente, es que el relato de este gol en la televisión es el que vimos recién, el de Mauro Viale. Claro. El de Víctor Hugo, el famoso relato que uno siempre escucha con el video del gol, no pasó. Fue por radio. Obvio. ¿Fue por radio? ¿Por qué radio? Radio Argentina. Sí, señor. Radio Claro. Todavía Víctor Hugo no estaba en radio. Igual no era raro en esa época silenciar el televisor y poner el relato de la radio mientras uno veía las imágenes. Te digo que Si bien la radio llega antes, ¿no? Sí, era lo más común. No, en esa época no llegaba antes, era casi igual. Eso iba a decir. Víctor Hugo era quien todos poníamos para escuchar, y no había tanto desfasaje porque la televisión no era digital. Era ínfimo el despasaje. La digital Sí, Ahí estaba re bien. Era algo que mucha gente lo solía hacer. Pero la Ahora verdad es imposible. No, pero el desfasaje es mucho anterior a la televisión digital. No. Sí, yo me acuerdo de juntarnos a ver los partidos con un amigo de mi viejo que tenía la costumbre de poner la radio y dejamos de ir porque era imposible ver un partido, te llegaba 2 segundos antes el relato. Es cierto que por ahí inventaron primero el desfasaje y después el resto de la televisión digital. Eso puede ser en los partidos que se juegan afuera, Copa Libertadores y eso, que por ahí sí tardaba un poco más. Bueno, creo que el Mundial de México se jugó afuera, pero sí, eso es lo que decís. los Yo dos. miraba El de México, el fútbol. no sé, el de México 70 no lo sé. Bueno, sí, puede ser. Sí, Juan Pablo. No, que miraba fútbol codificado maniobrando en la sintonía fina, ¿no? Me acuerdo de cuando empieza. Y siempre tenía que lo recibía en blanco y negro, por esto de maniobrar la sintonía fina, en blanco y negro y sin sonido, por lo cual tenía que combinarlo con el sonido de la radio, pero al mismo tiempo, mientras miraba el partido, tenía una mano en la perilla del volumen, como para que no me spoilee. Cada vez que se aproximaban al arco rival, yo bajaba el volumen para que no me spoilearan y poder ver el desenlace en silencio, lo cual era una cosa muy extraña. Claro. ¿Te acuerdas? Pero bueno, le contamos a tenía lo que era ir al centro porteño, que eran todos caballetes llenos de decodificadores, ¿no? Eran El 80% eran falsos, además. Esto igual ya es moderno. El decodificador es algo casi moderno, podríamos decir. En nuestra Pero época antes también. eran falsos, te vendían una cosa con 3 cables y una batería adentro y te decían que eso funcionaba y después no funcionaba. 1 de cada 10 funcionaba, ¿no? Yo he tenido uno trucho. Mira qué bien. Qué Así mal. que bueno, yo también. eso. Pero ¿saben que estuve investigando sobre el gol del siglo? Y tengo la lista de los 10 goles, los mejores 10 goles de la historia de los mundiales, por lo menos del siglo XX. Yo no los puedo pasar, creo, pero si quieren los van tirando en YouTube, mientras alguien los vamos mencionando. El primero es el que recién mencionaba. Pero eran, El gol de Maradona a los ingleses. mira, Pero seguro, eso no hay ninguna duda. para mí empata con el de Obairán, siempre lo dije. No, pero tenés que tener el contexto también del partido y No, todo. no, igual sin contexto no. El de Guairán La guerra de Malvinas. estuvo bien, pero Corre, está más solo, obvio. ¿Saben cuál es el segundo? El de Obairán. No. Dejá pensar. A ver. Uy, qué quilombo. el de Brasil 70 de Carlos Alberto. El de Michael Owen, Argentina. Ah, ¿Una de revancha? muy lejos, lindo. Cualquier. Al que le elude a Roa. En tercer lugar, Pelé. Contra Suecia. Detiene un centro con el pecho, hace un globito a un defensor y define de volea, lo recuerdan, ¿no? Volea sur. Lindo gol. Cuando se hacían en blanco y negro los goles, ¿no? Sobre todo negro, ¿no? Pelé. Sobre todo negro, sí. Cuarto, tremendo esto. Porque ahí está bien, Maradona tiene el mejor gol de la historia de los mundiales, pero nos ponen en segundo lugar a un inglés haciéndole un gol a Argentina, como una suerte de revanchismo, y en tercer lugar Bueno. Pelé. En cuarto lugar, vuelve a estar Maradona, señores. El mejor del Bélgica. mundo de la historia, contra Bélgica, exactamente. Golazo.
El segundo. El primero fue muy lindo, la cachetada, que casi al revés de cómo venía la jugada, y el segundo es el que elude, filtra y cruza. Así es. ¿El arquero cómo era? El arquero de Bélgica. ¿Prudhomme? Faf. No. Eso, la cachetada, justamente. Ese era el chiste que hice y nadie entendió. Muy bueno. No te llegaste medio con delay. No entendí el chiste. El gol fue... Maradona le dio de cachetada y el arquero se llamaba Faf. Sí. Quinto lugar, los goles del siglo. Esto está votado por más de 60.000 personas. Quinto lugar, en Estados Unidos 94. Pará. Hagi. Muy bien, Haidt. George Agee. Allí a Argentina. A Oscar Córdoba. A Colombia, exactamente. A Colón. Que le hace el mismo gol que le hace después Calderón a Oscar Córdoba. En cancha de Boca. Sexto el mismo lugar. gol calcado. Sexto lugar. Calcario. También de Estados Unidos 94. Sí. Estados Unidos 94. Otro de Hagi, no. No. Ahí sí, el Said Al-Obairán. Claro. De Arabia Saudita. ¿Se acuerdan contra quién? Marruecos. Jorge, ¿te acordás? Bulgaria. No estoy en Alemania, pero estoy confundido. Contra Bélgica. Mira. Séptimo lugar para Roberto Baggio. En Italia 90 contra Checoslovaquia, recibe en mitad de cancha, juega una pared con un compañero, supera a 2 defensores y define ante el portero, no me lo acuerdo. Bueno. Qué llamativo, ¿no? La calidad de Baggio, que en fútbol no es como en el jugo. Pero le sacó más jugo al fútbol que a... Sí. Justo el otro día vi Argentina, Italia 90. Perdón. Hay un Juan Pablo y un Juan Pablo sin Juan Pablo. Sí. Juan Pablo, es fabuloso. Tremendo. Juan Pablo no se da cuenta de esto porque él entró 2 veces, pero es tremendo. Le voy a mandar una foto, Juan Pablo. Sí, hacé la captura de pantalla, por favor. Eso es lo que pasó en los Jumagus la otra vez. Si Claro. quiere Jumagu ir poniendo algún gol de estos, no sé, el de Baggio a Checoslovaquia. Está silenciado, Jumabu. Tengo miedo de que YouTube nos baje la transmisión. Perfecto. Número 8. Carlos Alberto, el que mencionaba Haidt, a Italia. Número 9. Otro gol de Italia 90. Italia 90. Uno de Platini. No, Italia 90. Uruguay no. No. Dejame de pensar, Les puedo decir el equipo. Sí. Alemania. No. Es imposible que se acuerde. Yo no me acuerdo de este gol. No, a ver. Sí, ya me acordé. Mateus. Sí, Mataus a Yugoslavia. Comienza en su campo, supera a un defensor, remata de afuera del área al palo derecho del portero. Bueno. Ponele. Y en el número 10, No me otro convence. gol del Italia 90, que es el mundial con más... Son del siglo XX. Son del siglo XX. claro. Italia 90 es el mundial con más mejores goles del siglo. Bueno, ahí tenemos que empezar a notar la presencia de la televisión, ¿no? Y de los registros fílmicos. Claro. Número 10, entonces. Italia 90, dijiste. Camerún, uno de Camerún a Colombia. No. Canilla, Brasil. No, podría haber estado tranquilamente, para mí es un golazo. Vincenzo Schifo contra Uruguay. Un tiro de afuera, rasante. 3/4 de cancha, definiendo el palo derecho del portero. Sí, me acuerdo de ese gol. ¿Saben la anécdota de Alberta con Chico, no? Creo que la contaste, pero el público se renueva y nosotros, sí, nuestra fue memoria el también. funeral de la madre de Gifo. El Chico se cantó. No, creo que nunca te la conté a vos. De fondo el... Esta. Pero... sí, el otro día subió a Twitter, ¿o no? La de la señora, sí, pero esta es otra. La de Chico. Está bien. Son dos mezcladas. Eres muy fan de Chico. Sí.
cuando fue a Bélgica por primera vez, empezó a hacer un montón de contactos, de mover hilos por doquier para llegar a poder conocerlo y hablarle, hacerle como una pequeña nota o algo. Y le dio el sí, Schifo, se quedó esperándolo y le dio paja en un momento a él y no fue. Tenía que tomar un tren y no llegó al tren y entonces dijo, no sé cómo ir y no fue. Al fin y al cabo es Schifo, no Maradona. Sí, me acordaba. Qué picardía. Y Schifo, no sé si ustedes saben, pero el jugador Mehmet Özdilek, uno de los más grandes jugadores de la historia de Beşiktaş, es apodado Schifo Mehmet, tanto por su parecido físico, al ser bajito, morocho y pelo corto, como de destreza en la cancha. Y mi querido amigo, puedo decir perfectamente, Osvaldo Nartalo, vamos a tener un especial dentro de muy poco, me dijo, yo el mejor jugador con el que compartí una cancha de fútbol es Schifo Mehmet. Es impresionante lo que jugaba ese tipo, le gusta más que Serguén y que otras glorias con las que él ha disputado partidos. Pero muy loco que Schifo haya inspirado un apodo, ¿no? Es más loco que el de Trezeguet y Trezeguet Trucho. Y vos fijate que es un Enzo, un Vincenzo, sí, anterior a Francescoli. Sí. No inspirado por Francescoli, como si lo ha sido el hijo de Zinedine Zidane, entre otros. Exacto, ¿no? que se llama Enzo Zidane por Francescoli. Exactamente. Ya que nos introdujiste medio de prepo en el mundo del fútbol turco, ¿querés contarnos la semana que transcurrió? ¿Cómo no? Hubo semifinal de Copa, hubo Galatasaray contra Gaziantep. Sí, el mejor partido partidazo que hemos visto desde que volvió el fútbol turco. Probablemente el mejor partido del año. Sí. Igual no hubo muchos partidos este año, ¿eh? No, por eso, pero seguro fue el no mejor. Es tanto mérito. Seguro que fue el mejor partido. Con todo, expulsiones, goles de chilena, lesiones, anulaciones, vares. Y termina, contemos la jugada final del partido, porque es increíble. Le cuentan ganando 3-2 Galatasaray. Le cuentan 6 segundos al arquero de Galatasaray. Y le acababan de anular un gol de chilena por el origen de la jugada a Gaziantep. Y después se lo perdió el Galatasaray en la jugada siguiente. Tal cual. Con el arco prácticamente libre, o sea, un partido muy de ida y vuelta. Le cobran 6 segundos. Van a sacar el indirecto adentro del área, obviamente. Lo que hace el de Gaziantep es hacer un toque corto hacia la izquierda para que remate uno. Y le pegan a ese que le va a pegar a la pelota. Es penal, es clarísimo, el penal más claro de la historia. El peor, y además el peor tiro libre de adentro del área, el peor pateado de la historia, porque la tocó por un costado horriblemente, pero le salió genial. Le salió genial por hacerlo mal. Y hoy, pero yo le quiero contar lo que pasó hoy. Comiendo, Jorge, ¿no? Sí. Hoy jugaba Trabzonspor, que estaba obligado a ganar. Y acá viene algo que ustedes no saben todavía, que es tremendo. Obligado a ganar para no perderle la punta ante el Başakşehir, ¿sí? No, podía empatar era perder hoy. ¿Sí? Y le toca jugar contra Alanyaspor. Alanyaspor que viene sexto, disputando el sexto lugar contra Fenerbahce, con lo cual yo, cualquiera de los dos que ganara me ponía contento, pero quería más que ganara Trabzon para que no gane el equipo del poder, ¿no? Que no quede solo ahí arriba. Y bueno, ¿qué pasa? Un partido, en cierto momento va ganando 2-1 Trabzon, muy buen partido, y empieza el descuento. Y cada vez dan más descuento, y más descuento, y más descuento. Empieza el presidente de Trabzon en la tribuna mezclada con el presidente de Alanyaspor, poca gente, ¿no? Digamos 5 directivos de cada uno, no había más gente en la tribuna que eso.
lo empieza a putear, empieza a decir, vos estás arreglando para que sigan hasta que empate. Empata con un tiro espectacular en el minuto 90+5 Alanya Sport. Y nada, o sea, queda fuera de la punta Trabzon. Y ahí se desata un escándalo que está ocurriendo en estos momentos. Todavía no sé hasta cuánto escaló. Pero el presidente lo acusa al otro presidente y se le tira al campo de juego a tratar de trompearlo. O sea, les estoy hablando de presidentes de clubes importantes en el medio del césped persiguiéndose al revoleo de golpes de puño, ¿no? Una situación y como había poca gente, nadie los podía parar, porque había muy poca gente. Había gente con barbijo tratando de pararlo al de Trabzon que estaba. ¿Ya había terminado el partido en empate? Sí. Jorge, para la gente que por ahí no sabe mucho de fútbol turco, o no sabe mucho de fútbol en sí, hoy por ahí con el tema del VAR, normalmente un partido tiene un mínimo de 5 minutos de descuento, y en Turquía suele haber 8, 9, 10, porque suele haber muchos VAR. Bueno, sí, Kumau, pero vos hoy viste lo contrario en el partido del Leganés. Claro. 10 cambios. 10 cambios y dieron re poco. Cooling break hubo para refrescarse. Hubo VAR y dieron 4 minutos. Una vergüenza. Una vergüenza. Pero bueno, en Turquía siempre dan 8, 9, 10, 12. Pero déjenme contextualizarles esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué los insultos fueron increyendo? El presidente Trabzon le dice a Çavuşoğlu, que es el presidente de Alanya, Çavuşoğlu. Y este apellido por ahí les dice algo, porque hubo un Çavuşoğlu acá en Argentina hace poco tiempo. Hace 2 añitos, un añito. En el G20 vino Erdogan con Mevlut Çavuşoğlu, que es el canciller, ministro de Relaciones Exteriores y el hombre más fuerte de Turquía después de Erdogan, podríamos decir, que es el hermano del presidente de Alanya Sport. Eso me enteré hoy yo que eran hermanos, porque vieron que mucha gente comparte apellidos sin tener nada que ver. Y el presidente de Trabzon le dice, vos y tu hermano están haciendo esto, y los maldijo a los dos. Maldecir, insultar, allá tiene una connotación muy fuerte, no es algo así nomás que escupís y maldecís el nombre de otro y no pasa nada. Es algo muy, pero muy, pero muy grosso. Parece que el tipo llamó al hermano en el momento, ahí le decía, nos insultó a los dos el presidente de Trabzon. Encima botón, alcahuete encima. No, pasó de todo y ahora está toda Turquía paralizada con esos insultos que salieron al aire, donde lo acusa de arreglar el partido con el poder de su hermano para lograr que salga Başakşehir campeón, ¿no? Que es lo que quiere. ¿Cómo lo arregló? ¿Por dar 5 minutos de descuento? ¿Lo arreglaron? Por seguir hasta que empataran. Tremendo. Frank, ¿querés seguir con los comentarios del chat? ¿Hay comentarios en el chat? Tremendo. Sí, está explotado, por eso. No sé cuándo empezó todo esto. Sí, no llegamos al origen. No para Francisco, acá escuchando con Elena y Dante. ¿Es de ahora esto? Bueno, no sé. Mucha gente. Vladimir, a Dalia, a Fafi, hola dice, así que un gran saludo. Bombas, sí, bombas deportivas, hay muchas polémicas hoy. Vladi también dice, cuenta como sombra, cuenta como transparencia. Hablando de la sombra en el vaso azul, ¿no? Cuando lo decíamos al principio. No, dice, por definición, ¿no es donde no llega la luz? ¿La sombra? Claro. ¿Jorge? No escucho, Jorge. Jorge, tenés que dar la definición de sombra, por favor. Porque acá se instaló una polémica. Si sombra negra es una redundancia, ahora cuando hablemos de la sombra negra de Nadal, o hay sombras de otro color, pero no llegamos a verlas. Otro color, pero no llegamos a verlas. Uy, un loop infinito. Creo que no nos está escuchando Jorge en este momento. Los estoy escuchando, sí. Entonces esperemos, estamos esperando respuestas. Tu respuesta. ¿Hubo una pregunta a mí?
Sí, claro. Entonces nos estabas oyendo, pero no escuchando, claramente. Bueno, ya está. Bueno, esa es toda la información que hay en el chat. Sí, y hay tremendo. más información en la vida, porque no sé si hay alguien más que tenga cosas para decir, pues yo tengo un mini informe. Y ya que hablamos de lo de la sombra, sí, el mío es muy breve, un La sombra informe. de Nadal, sombra negra. La sombra negra de Nadal. Porque Nadal, el número 1 del tenis, la garra de Manacor, Fran, vos que sabés. Del tenis. Sí, el mallorquín de acero, el genio de la raqueta, el zurdo de oro. Está acostumbrada a ganarle a todos los tenistas en la pista, a tener récords impresionantes, sobre todo en lo que los españoles llaman tierra batida, que no es otra cosa que el polvo de ladrillo, y más que nada en Roland Garros, el gran torneo galo, donde la cantidad de sus triunfos son impresionantes y van a ser un récord casi imposible de batir. Ya lleva 10, 11, 12, ya perdí la cuenta de cuántos torneos seguidos, pero como todo gran campeón tiene a su sombra negra, o sombras negras en este caso, porque el Mundo Today viene a informarnos de esto. Dice que con un incontestable parcial de 5-0 después de una nueva victoria por 6-2, 6-2, 6-1. Ha prolongado su buena racha y continúa venciendo sistemáticamente a Rafa Nadal jugando al tenis, para que no descrean de que estamos hablando de otro tipo de actividad. O sea que 5-0 contra Nadal en su mejor momento. Estamos hablando de el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, de 68 años, que ya ha derrotado a Nadal en varias superficies, en tierra batida, en hierba y en asfalto. Ustedes dirán, ¿estamos hablando de tenis virtual? No, tenis. No. Estamos hablando de tenis real. Esto sucede después de comidas copiosas, tras la firma de un contrato publicitario. Y hay declaraciones de ambos protagonistas. De hecho, Rafa Nadal salió a decir que me tiene tomada la medida. Como si el sexagenario presidente del tenis del Banco Sabadell hubiera dado en el clavo para enfrentar a un grande del tenis, al punto que no es el único y está a punto de igualar. O sea que hay algunos que lo tienen más de hijo a Nadal. Está a punto de igualar al presidente de Kia, la automotriz coreana, y al dueño de Nadal, ¿no? Patrocinadora de Nadal también. Claro, y al dueño de Mafre, la aseguradora, ejecutivo. Pero qué vergüenza que me da todo lo que estás diciendo. Ejecutivos que también humillan de forma sistemática a Nadal. Dijo el presidente del Banco Sabadell, no es que a mí me entre todo, es que a Rafa no le entra nada, explica el empresario. No sé si es que se pone nervioso el chaval o qué. Y tal vez la explicación de todo esto viene en el final del artículo, en el que nos explican que pese a su laureada carrera de 75 títulos ATP, 16 victorias en Grand Slam, Rafa no consigue ganar a un empresario desde el año 2005. Es un problema psicológico que tiene. Cuando empezaba su carrera, endosó un humillante 6-0, 6-0, 6-0 al director ejecutivo de Adidas, perdiendo un suculento contrato vitalicio que le había ofrecido la marca. Impresionante. ¿Se dan cuenta que le ganó y el tipo no le firmó el contrato? Es tremendo. Espectacular. Igualmente, hoy en día, Rafa Nadal fue birlado al Banco de Sabadell
como representante y el Banco Santander es el que lo patrocina, ¿eh? Ah, sí, sabía. Sí. Así que se dejó ganar al pedo. Comparto banco con... Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes apoyarían en esto que se probó en ese aviso? ¿Se acuerdan? El que se vendaba Crespo, se vendaba Bonano y otros más y le jugaban a los murciélagos un rato. Al final se sacaban la venda y decían, posible así. Uh-huh. Y que el eslogan, ya lo hablamos 100 veces en el programa, era: la discapacidad depende de las reglas del juego, ¿no? Como que si el juego de fútbol fuera con los ojos vendados, de repente los murciélagos la movían mucho más que Crespo. ¿Apoyarían más instancias así? Por ejemplo, yo quisiera ver si le gana Nadal a nuestro campeón de Wimbledon en silla de ruedas. No, obviamente que no. ¿Cómo le va a ganar? Imposible. O sea, sentándolo a Nadal en una silla de ruedas, Obvio, es imposible que gane Nadal. Imposible que gane Nadal. Salvo después de un año de entrenamiento y de acostumbrarse a usar una silla de ruedas. Un año más, o mucho más. Sí. Y por ahí ni siquiera así le gana. Para mí se hace todo ace y no le puede contestar el argentino. Pero para todo el mundo, Jorge, no está descubriendo nada, creo. Es imposible manejar la silla de ruedas. Pero Nadal no sabe sacar sentado. Nunca sacó sentado en su vida. No le hace un punto, creo. Nadal no sabe sacar sentado. Pero Maradona fue a Oxford, agarró una pelotita de golf, hizo jueguito y la tiró a la costa. Agarró una naranja. ¿Pero contra quién jugó? ¿Contra quién jugó? ¿Contra quién jugó? ¿Quién? Hizo jueguito. Maradona haciendo jueguito. ¿Contra quién jugó? Contra nadie. Contra la gravedad. Si hubiese un jugador especializado en hacer jueguito con naranja, esa primera vez le pasa el trapo a Maradona. O si Maradona juega con los ojos vendados contra los murciélagos. Por ahí, a la larga, con entrenamiento, con todo, sí, lo logra. Qué miedo jugar contra los murciélagos ahora, ¿no? Sí. Y encima, bueno, tendrían que vendarse no solo los ojos, sino la boca también y la nariz. Con barbijo, cubre boca, tapa boca. Con máscara, diría. Máscara total. Tapa boquita. De Batman tienen que ir. No, pero Batman se descubre los ojos. Ellos no. Al pedo, porque los murciélagos son ciegos, supuestamente. ¿Para qué se descubren los ojos, Batman? Es verdad, Tremendo. Bueno, vos tenías algo, Fran. No, simplemente la vez pasada habíamos mencionado algunos deportes, habíamos destapado una olla de que el COI, el Comité Olímpico Internacional, reconocía muchos deportes como olímpicos, incluso una gran cantidad de deportes que no formaban parte de los Juegos Olímpicos, pero que eran reconocidos como olímpicos, y muchos de ellos que en algún momento formaron parte o que fueron exhibición, y había cosas tremendas, cosas de todo tipo. Y entonces nos daba la posibilidad de seguir conociendo esos deportes. Y hoy les quería comentar un poquito del sabate. ¿Alguien sabe lo que es el sabate? No. ¿Qué? En esperanto tiene el sábado. Claro. Me suena, pero no sé la ciencia cierta. El sabate es también conocido como boxeo francés. Imagínense un boxeo francés, ¿cómo sería? ¿No? Así como una caricia más que una trompada, ¿no? Es un deporte de contacto, también tiene mucho kickboxing, permite el agarre, hay técnicas de agarre, técnicas de pierna, y es un deporte que fue muy popular en siglos XVIII y siglo XIX, se sigue practicando, hay muchos aficionados en varios lugares del mundo, en Australia, en Estados Unidos, en toda Europa. Dice que es actualmente una amalgama para las técnicas francesas de lucha callejera que se modelizaron como deporte a partir del siglo XIX. Es un deporte de lucha que, al contrario de disciplinas como el judo, la capoeira, no sé qué dice acá. Bueno, hay colores de cinturones como el karate, hay como escalafones, y hay 3 tipos de encuentro, este boxeo francés. Uno que es el asalto, otro el precombate y el combate. En el asalto no hay fuerza,
no sé cómo se juega. Realmente. Es uno más que salto, entonces. Sí. Tal vez, Francisco, tal vez sí. es como lo que proponías vos para el boxeo en pandemia, que uno tiene que dar por ingresado un golpe cuando llevaba trayectoria o destino final. Y sabes que creo que es así, y eso es lo que nos hace entenderlo como boxeo francés de algún modo, porque uno, si piensa en un francés, piensa en la caricia, en la poesía, piensa en la burocracia del golpe. En la burocracia del golpe. Porque en el asalto, en el Sabate versión asalto, los competidores, según dice acá, necesitan concentrarse en la técnica mientras intentan hacer contacto. Ajá. Es como que toda la parafernalia previa al golpe. ¿Sí? Y cuando se usa la fuerza excesivamente, son penalizados. Después está el precombate, que es ya una lucha, pero con ciertos dispositivos de protección, parecido como a lo que vemos como boxeo olímpico, ¿no? Y ahí sí, y después sí, el combate, que ya en un nivel más intenso, donde están prohibidas las formas de protección. Muy, muy complicado. Muy parecido al kickboxing. Por lo es que parecido al kickboxing y fue un deporte de exhibición en París del 24, ¿no? Porque eso otro combate que es sin bate, en realidad, ¿no? Un combate tendría que ser el béisbol. Eso pasa con los deportes exhibición, que comúnmente son de exhibición los deportes del país en donde se hacen los Juegos Olímpicos. Claro. Tiene un arraigo muy cultural muy fuerte. Deporte practicado por Lord Byron. Mirá. ¡Ah! Entre otros grandes famosos que no conozco. Un señor. Un señor. Contá más famosos, así, a ver si son ignotos o alguien sabe quiénes son. Son completamente ignotos porque no tienen entrada en Wikipedia. Eso ya te las da. Sí, no son lords tampoco. Richard Silla, Michel Cassé, Paolo Biotti, François Penacchio, Pierre Vigny, Max Greco. Tienen nombre famoso seguro. Falso, nombre falso. Jacques Dovaria, Julie Lazare, Limane Sissoko. ¿Limane Sissoko? ¿Quién es? Famosos del Sabate. Para mí es un jugador africano del fútbol turco, Limane Sissoko. Sissoko es González en Malí, en Senegal, ¿no? Sí. Cibrine, Falte, Lemac, Ciriel, Girodias. Chicos, yo le dije que Limane Sissoko juega en Nimes. ¿Será ese? Puede ser. Es como Juan Gómez en Senegal. Tal cual. Sí. Me puse me llevó los caminos del internet, ¿no? La red de redes. Me llevaron llegué en un apartado de muertes en Juegos Olímpicos. No. Muy bueno. Buenísimo. El de Berlín fue el top, ¿no? Mirá, Múnich. el de Múnich. Sí. Múnich, perdón. Acá lo que lista, es una lista de 2 ítems nada más, lamentablemente, aunque afortunadamente, ¿no? Porque si hay menos muertes, hay que celebrarlo. Muertes mejor, de sí. deportistas en práctica deportiva en Juegos Olímpicos. Bueno. Y les voy a contar Claro. las 2 muertes que hay. Lo que confirma que son deportes. Lo que Claro, confirma que son eso deportes. por un lado, y lo que hacen, si fueron practicando el deporte al que eran aficionados, los hace ser excepción de lo que hablábamos el pasado programa, que es que los deportistas mueren practicando otro deporte distinto al que practican. Tenés razón. Acá tenemos las 2 excepciones a esa regla, pero que los convierte en deportistas para siempre, ¿no? Y sobre todo en héroes de su disciplina. En Roma 60, el ciclista, pero ojo con esto, tómelo con pinzas. El ciclista danés Knud Jensen Enemark cayó de su bicicleta y murió tiempo después. Quizás murió 40 años ¿Cuánto después, ¿no? tiempo después? Puede ser. Creo que en la historia de la mayoría de los seres humanos, a partir de la invención de la bicicleta, ¿no? Cayó de su bicicleta y murió tiempo después. Sí, claro. Es terrible, pero es una realidad. La realidad es esa. Ojo, porque una investigación, un peritaje,
una autopsia quizás, descubrió rastros de anfetaminas en su cuerpo. Era ciclista, escúchame. Claro, es ciclista. Por dentro. Fumagu, fíjense cómo se es ciclista desde por lo menos el año 60, que el ciclismo es ciclismo, viejo. Anfetaminas en su cuerpo, dice, pero él la tenía encima, por ahí, ¿sabés qué pudo haber pasado, Juan Pablo? Que había anfetaminas en el asfalto, ¿no? Y cuando cayó de la bicicleta, se impregnó de anfetaminas que lo terminaron matando un tiempo después. Claro. ¿No? O alguien le frotó la bicicleta con anfetaminas. Y él... Se le cayó una piedra de anfetamina, la pisó y se cayó. Se cayó sobre un terreno lleno de anfetaminas y son, dependiendo de cómo vengan, ¿no? Pero si son, te puede llegar a lastimar y te hace morir tiempo después. Igual hoy se dice anfetamujeres, te queda mal. Es verdad, Jai, tenés razón. Y la otra muerte ocurrió en Estocolmo 1912. ¿Existieron esos Juegos Olímpicos? Yo no los recordaba. No. ¿Qué es esto? Londres, ¿no fue en 1912? Sí. Bueno, tómenlo con pinzas también entonces. El atleta portugués Francisco Lázaro, que no se levantó. No se levantó y anduvo. No se levantó. Nunca más. Fue el primer atleta en morir en Juegos Olímpicos. ¿Sí? Luego de haber corrido 30 kilómetros de la maratón, ¿sí? Murió. Se pensó primero que fue... Bueno, ahí te iba a preguntar. Se pensó primero que fue por deshidratación, por el calor que hacía en ese lugar. Pero escuchen esto, se descubrió luego que se había colocado cera en la piel para evitar las quemaduras solares y mejorar su velocidad. Fíjense, hasta dónde llega el doping. Cera. Se estaba preparando para el museo ya, para que lo recordaran directamente, ¿no? Lo cual vos, como médico, nos podrás constatar, limitado No respira la piel. la No sudoración. respira la piel, claro, y tuvo un desbalance electrolítico que lo llevó a la muerte. Totalmente, lo llevó a un desequilibrio electrolítico de los fluidos del cuerpo, lo que le produjo la muerte. ¿Qué había dicho antes de la carrera? A mí me saca, o gano o me saca con los pies por adelante. Muy bien, Haidt, o gano o muero. Y murió. Y murió. Tremendo. Así que cumplió con su palabra. El primer deportista que cumple con su palabra. Pero ganó ser el primer muerto de la historia de los Juegos Olímpicos, incluso en unos Juegos Olímpicos que no existieron, y eso ya no se lo quita a nadie. Como haber muerto en unos Juegos Olímpicos, como haber muerto en unos Juegos Olímpicos que no existieron. Claro, tengo una pregunta, Fumagu, una duda que me surge de este informe de Francisco es el uso de protectores solares en el deporte, cómo influyen y cuánto pueden afectar el rendimiento, ¿no? No, no usó protector solar, sino cera. Cera, hay que ver si no era cera de piso. No, ya lo sé, pero trasladado la protección. No, el uso de protector solar es totalmente permitido y recomendado para atletas que van a estar mucho tiempo expuestos a la luz solar. Claro, en el deporte indoor no haría falta. No, para nada. De hecho, creo que está prohibido. Está bien. Perfecto. Gracias. Quedaron pensando. Sí. Bueno. ¿Mate? No, es tarde. Tengo también, si quieren, en este mismo artículo al que llegué de la muerte, lo previo a la muerte, ¿no? Para quizás revisar la historia de los Juegos Olímpicos y el racismo. Justo. Sí, porque si bien el COI prohíbe, el racismo lo prohíbe hace muy poco, ¿no? Antes era parte. Estaba bien visto. Era parte de los Juegos Olímpicos. Hasta los años 50 estaba permitido a todo el mundo. Claro. Dice Jorge que no se le escuche que era apartheid. Claro. Claro, correcto. Y el apartheid tiene mucho que decir en esto, ¿eh? En San Luis 1904 es considerado el Juego Olímpico de más racismo hasta ahora, en la época moderna. ¿Hay un ranking de racismo? Y fue el Perdón,
el primer Juego Olímpico donde el racismo dijo presente. O sea, Perdón. fue exhibición. San Luis 1904 es el juego de Andarín Carvajal, el protagonista de El Corto, Puede ser. Bola sin manija, que escribió Patricio Gronda, Bueno, que está dando la vuelta al mundo. Exactamente. El corto maltés, no maltés, el corto argentino. esto que les voy a decir nos va a dar lugar a que sigamos investigando en próximos programas. Porque Sí, les decía, ya. San Luis 1904 es el Juego Olímpico en donde el racismo se hace presente. ¿Por qué? Y porque compitieron por primera vez diferentes razas. Así que la culpa un poco es esa, es de la diversidad. Si no hubiera diversidad... Para mí es al revés. No es el Ya, no primer es juego. racismo. Para mí es al revés. Racismo es cuando no podían competir los negros. Está bien. No, no hay pero racismo, no ahí hay se representación. vio el racismo porque los miraban a los negros y decían, estos negros, No tienen nada que hacer. Claro. afuera y los negros. Allí el atleta estadounidense George Poash fue el primer deportista negro en ganar una medalla olímpica. Y fíjense esto, que tiene que ver con el racismo en esos Juegos Olímpicos. Paralelamente a esos Juegos Olímpicos se realizaron unos juegos parodia pensados para demostrar la superioridad blanca que se llamaron días antropológicos. Así que hay que buscar eso, a ver si hay vestigios de los días antropológicos y bien que se habló. Después, bueno, Berlín 36, ¿no? Los juegos del hombre nuevo, de la raza aria, los juegos de Hitler, que supuestamente los organizó para demostrar la superioridad de la raza aria. Bueno, sabemos que Jesse Owens le salió mal con la selección peruana. Esa selección puso en jaque El rodillo negro. justamente, que terminaron desplazando en los escritorios, haciendo una fantochada diciendo que había habido invasión de campo de hinchas peruanos, como si hubiera habido hinchas peruanos que pudieran en el 36 ir a los Juegos Olímpicos. Ilegal. Sí, si ustedes no lo dejan entrar. Claro, y después que maltrataron a jugadores austríacos, que uno tenía una pistola, que habían pululado abajo en el campo, no sé qué significa, y bueno, fue notificado Perú y eliminado de ese modo porque venía ganándole a todos. Y luego mencionar entonces que Sudáfrica debutó en los Juegos Olímpicos de Londres del 1908 y apareció consecutivamente en todos, hasta que apareció la política de la apartheid, de discriminación, ¿sí? Por lo cual el COI le pagó la misma moneda y discriminó al discriminador. Exacto. Expulsó a Sudáfrica, apartó, que no podía participar de cosas. apartó al país del apartheid. Recién cuando en el 90 Sudáfrica abandonó esa política, pudo volver a los Juegos Olímpicos en el 92. Y en Londres 2012, 2 deportistas fueron expulsados porque hicieron publicaciones en sus cuentas de Twitter, un gran aliado del racismo, Twitter, consideradas como racistas. La atleta griega Paraskevi Boula Papagritsu declaró: con tantos africanos en Grecia, al menos los mosquitos del Nilo Occidental serán nutridos de comida casera. Imposible que se después. ¿Cómo se hace descifrado? Porque es imposible entender esta frase. Y no entra en un tuit eso tampoco. No se puede. Primero que no entra en un tuit. Segundo que en realidad parece algo de... Es un texto de... un fragmento de Escipión el Africano, que en realidad es una obra del Imperio Romano. ¿No? ¿Quién dice Nilo Occidental? Nadie. No existe. Bueno, y el otro fue el futbolista suizo, no sé si lo conocen, Michel Morganella, No. que después de que perdió 2-1 con Corea, su selección, fue expulsado porque declaró: yo rompo a todos los coreanos, váyanse todos a incendiarse, banda de trisómicos. Bueno, Sigue, voy a dar una paliza a todos los coreanos del sur, menudos retrasados mentales. Bueno, cerraron su cuenta de Twitter los deportistas, ¿no? Ofrecieron disculpas y las delegaciones fueron los que los echaron. Así que esa es la triste historia del racismo. Un desencuentro, ¿no? Entre el racismo y el COI. Una historia de idas, de encuentros y desencuentros en realidad. Y si quieren les doy unos datos más de Michel Morganella.
A ver, no es conocido Morganella porque jugó, obviamente, en la selección olímpica. O sea, es un Leo Rodríguez, no un Maradona. Todavía juega y juega en el Livorno. Porque es suizo-italiano. Juega en el Livorno, tiene 31 años. Formó parte de ese plantel de Suiza en los Juegos Olímpicos de 2012. Debutó en el Basel. Pasó al Palermo, el Novara, volvió al Palermo, después fue al Rapid Jona de Suiza, después al Calcio Padova y al Livorno, ahora donde está. En el Livorno es defensor, jugó 2 partidos nada más. Mirá. Y vino la pandemia, la que él llama como el virus chino, ¿no? Seguramente. Claro. Así que, bueno, Pero bien por el COI, porque en un momento no era tan común ser todo negro, ¿no? Recibir a la diversidad en todo su esplendor era bastante raro, ¿no? Y sin embargo, desde muy temprana edad. Sí, pero porque me parece que el espíritu, la gracia de los Juegos Olímpicos y de los Mundiales también es esa. Negro, sí, cosas que no pueden ocurrir en la realidad de todos los días. Es como que dicen, ¿qué pasaría si los negros fuesen iguales? Como una metáfora de la no vida. Sí, es como una realidad paralela, ¿no? Es como una realidad virtual. Los Juegos Olímpicos y los Mundiales. Así sería la vida si nos importaran los negros. Un poco claro, exactamente eso. Si quieren elegirlo. O si seguimos igual. Es la utopía de un mundo de iguales. La esclavitud, lo que más se hacía justamente era importar gente del África. No es que no les importaban a nadie, los importaban. Claro. A ellos como local, obviamente. Y ya me puse, entré en calor, quiero saber si siempre hubo negros en los mundiales de fútbol. Yo creo que sí, porque es más tardío, ¿no? Y además jugaba Uruguay. Uruguay tenía negros. Tenía negros. Es que el fútbol siempre fue un deporte de negros. Haití. Acá estoy viendo, el equipo uruguayo campeón del Mundial 30 tiene un negro. Estoy confirmándolo, como una foto. Así que siempre ha sido más democrático el fútbol que... Siempre ha sido... Hay más de un cartel, y eso el otro día justo salió la página más importante de deporte turca puso una foto del plantel de Uruguay del 30 y decía, bueno, era multicultural. O sea, está confirmado por Turquía que en Uruguay había negros. Gracias por el dato. El fútbol siempre fue más democrático que el deporte, ¿no? Faltaba la confirmación turca. Que el deporte y que la vida, Francisco, siempre fue más democrático que el deporte y que la vida. Sí. Más inclusivo, digamos, ¿no? Claro. Así que bueno, eso por mi parte. No sé si quedó información. ¿Ya hablamos de Djokovic? ¿Finalmente dijimos lo que pasó? Sí. Largo y tendido. Perfecto. De todo el Adria Tour. Bueno. Vos, Juan Pablo, habías dicho que hubo un par de informaciones que habían quedado fuera del informe del mediodía. No sé si las recordás. La de Brasil, se había con buen fútbol y se había ido y ahora va a volver de nuevo el fútbol en Brasil. Sí. Y no, creo que eso es todo, ¿no? Desde acá. Perfecto. Impresionante. Sí. Bueno, un gran saludo. Sí, nos vamos, ¿no? No hubo más. ¿Cómo, Jorge? Estás muteado. Entre 2 personas o más. ¿Es COVID? Qué flagelo el de los chistes entrecortados, ¿no? ¿Me repite la pregunta? No, si apostar entre 2 o más personas es COVID. Suba. Sería. Es COVID, pero también es COVID. No apostar. ¿No? Compartir un vino sería COVID. Sí, estaba pensando en eso. No. Pero no es cierto. Para pensar, podemos seguir pensando. Sí, lo podemos desarrollar en la semana. No debía hacerlo. Bueno. No, por favor, es un espacio libre. Es la libertad, ¿no? No deja de ser una enseñanza. No deja. Bueno. Libertinaje en este caso. Muchachos, que les vaya bien. Nos reencontramos el lunes Buena que viene. semana. Y bueno, hasta entonces. Hasta el lunes.
Hasta el lunes. Chao.